estamos comenzando otra tanda de estas entrevistas de cara ya a las elecciones de este 21 de noviembre que estaremos cubriendo con Pucón TV. Vamos a realizar una cobertura especial ese día de tempranito en la mañana, ya hasta el último voto, tal como lo hemos realizado durante las últimas elecciones. Y en esta oportunidad, tal como ven en pantalla, me encuentro con una persona conocida por nosotros, porque, bueno, tengo a Stefan Schubert, candidato a diputado por el distrito 23. ¿Cómo estás, Stefan? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, te presentaba al público porque te representaba, en realidad, porque ya habíamos conversado acá en el canal cuando estuviste de candidato a constituyente, ¿cierto? Y ahora ya vas a diputado por el distrito 23, ¿cierto? Junto a Mauricio Ojeda, Así es. exgobernador, que son las cartas a diputado por José Antonio Caz. Cuéntanos un poquito. Estamos hablando fuera de pantalla, esta experiencia primero de candidatearte, ¿cierto?, a constituyente y ahora a diputado. Son carreras distintas, son carreras iguales, hay distintas caras, son distintas cosas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia para ti, Estefan. Bueno, como conversamos la otra vez cuando estuve hace ya varios meses con ustedes, por primera vez yo iba a una candidatura cuando fui de candidato a la constituyente. Fue una buena experiencia, fue algo nuevo para mí, fue interesante, yo lo disfruté, fue bien agotador, pero fue bien interesante. Y al final además tuvimos un muy buen resultado. Nosotros sacamos la segunda mayoría del distrito y eso nos dio un fuerte respaldo, pero como yo iba independiente y sin lista, no pude sumar votos con nadie, entonces quedé fuera de los 3 cupos que habían para hombres. Ahora postulo dentro de los 7 cupos que hay para diputado en el mismo distrito 23. Tiene cosas parecidas esta candidatura, pero otras distintas. Las parecidas son que es mucho trabajo, es harto terreno, conversar con muchas personas y eso es grato. Lo que es distinto es, bueno, el contenido, el redactar la constitución es distinto a legislar durante 4 años. Eso hace que sea diferente, si bien es cierto, las miradas que uno propone son las mismas, porque soy la misma persona, pero eso lo hace diferente y también el momento es distinto y las personas con las cuales vamos de candidatos también son otras. Ahora además voy por primera vez en una lista como independiente en la lista del Partido Republicano en el Frente Social Cristiano, justamente para que no ocurra lo mismo de la vez pasada, de haber sacado buena votación pero haber quedado fuera. Y bueno, ya entrando en la recta final a pocos días de que termine la campaña. Oye, hablando de constituyentes, ¿cómo ves el panorama de los constituyentes hoy? Estás en tu casa y dices, hoy podría haber dicho esto, podría haber hecho esto otro. Sí, mira, me pasan dos cosas. Me dicen mucho de la que te salvaste. Me lo dicen varios. Otros me han dicho, Dios te ama mucho y te salvó de eso. Sí, la verdad es que el ambiente no se ve muy bueno, pero efectivamente, como tú dices, en algunos momentos me dan ganas de haber estado. O sea, yo habría dicho esto, ya como que se me pasó un poco esa idea porque ya está más lejano. No fue frustrante no haber quedado, fíjate. Yo concursé con el serio ánimo de quedar en ese cupo y esa era mi expectativa, no era seguir en una carrera. Y cuando eso terminó, yo terminé muy conforme porque el respaldo que recibimos con nuestras propuestas muy distintas a la de otros fue un muy buen respaldo. Entonces creo que hicimos un buen trabajo, a pesar de que el sistema no permitía que alguien como yo quedara. Entonces esa sensación, la verdad es que no fue como incomodidad, pero en ningún caso rabia, ni ellos no deben estar ahí, debe haber estado yo, no. Pero sí me ha pasado que de repente como que me comen las manos, como además soy abogado, entonces hay cosas que digo, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo dicen eso? Eso sí. Pero bueno, tal vez voy a tener mi chance en los procesos legislativos. Bueno, como comentabas anteriormente y como has comentado en distintos medios, te presentas como parte del Partido Republicano, pero manteniendo ciertas distancias, según tus palabras. ¿Cuáles son esas distancias? Bueno, que yo no soy militante de ningún partido, ni del Partido Republicano, por lo tanto, es un poco, tal vez, a la inversa. Antes de aceptar esta oferta de este partido, yo también recibí varias ofertas de otros partidos. Yo conversé con todos, porque en un principio tampoco mi expectativa era seguir, solo quería escuchar
qué tenían para decir y qué les parecía lo que nosotros habíamos hecho. Luego, cuando tomé la decisión de ir en la candidatura, había tenido una conversación previa donde José Antonio Kast me ofreció este cupo invitándome a participar porque lo que nosotros habíamos propuesto a ellos les parecía bien y querían que formáramos parte de su equipo, digamos, de su parlamento. Y por eso la invitación. Entonces, sin ni siquiera saber tanto los pensamientos de todo el partido, solo compartiendo muchos principios generales, ¿no es cierto?, principios que sí compartimos, ingresé a este cupo independiente, pero esa es la diferencia, que yo no soy militante de este partido y que voy, eso sí, en esta lista y que creemos que es una muy buena lista. Cuéntanos un poquito el plan de acción que tienes, porque uno habla de promesas, las promesas de los candidatos, pero también te escuché hablar que lo tuyo no son promesas, sino que son hechos, son ideas que están dispuestas en tu programa de trabajo. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, efectivamente, no es por no tener nada que proponer, porque de hecho como que a todos les preguntan cuáles son tus propuestas, y me parece que es legítimo. Pero lo que nosotros hemos señalado es que nosotros tenemos temas de interés, temas que a nosotros nos preocupan y en los cuales vamos a estar atentos y por supuesto queremos contribuir y probablemente hacer propuestas de proyectos de ley. Pero ¿por qué no hemos hecho propuestas? Porque, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que todo ocurre tan rápido y todo cambia tan rápido, que más que comprometer cosas que tal vez no se van a poder cumplir por la realidad, nosotros decimos, estos son los temas en los que siempre vamos a estar firmes. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad religiosa, que sigue siendo un tema muy relevante, el tema el descentralizar, pero eso más bien tiene que ver con la Constitución, pero las leyes también hacen su aporte respecto de ello. La cuestión de la Araucanía también es un tema en el que vamos a estar encima, pero ¿sabes qué? No podemos saber qué va a ocurrir los próximos 4 años. Y de hecho, los candidatos, los parlamentarios que están en ejercicio actualmente, no podían prever, por ejemplo, que iban a estar votando un primer, segundo, cuarto retiro, como para decir, esto voy a hacer. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, lo que sí hemos planteado es que nos parece importante que la gente nos conozca para que sepa si yo puedo ser un digno representante de ellos y que ellos puedan decir, él es así, por lo tanto, si algo llega a ocurrir en esta materia, yo me imagino y entiendo que va a legislar de esa forma, o que va a estar a favor de esto, o va a estar en contra de esto otro. Más que señalar asuntos puntuales que además uno, por supuesto, no puede asegurar que va a legislar, sino que a lo más uno podría proponer. Bueno, hay un tema en especial que se da ahora último, que es el tema del estado de excepción, de la macrozona, que se ha tildado durante el último tiempo. Se realizó una consulta ciudadana que recibió muchas críticas con respecto al universo que formó el universo votante de esta encuesta, donde se extiende este estado de excepción. Tú comentaste alguna vez que este estado de excepción tiene que ser acompañado de otras cosas más, ¿cierto? Y que el presidente, en este caso, no tiene piso político y no sabe qué hacer. Cuéntanos un poquito más acerca de esas declaraciones, Estefan. Sí, lo que pasa es que el estado de excepción es una herramienta constitucional que es excepcional, o sea, se utiliza cuando ya no hay muchas otras herramientas normales, no excepcionales, sino que habituales, que utilizar. Y da la impresión que este gobierno, y a lo menos el gobierno anterior también, no hicieron nada respecto a la situación de la Araucanía. Lo único que siempre hicieron fue interponer querellas. Pero ¿qué acción adoptaron para impedir que llegáramos a esto? Ninguna. Entonces parece como extraño que pasamos de 0 a 100, de nada a hacer una medida que es extrema, que se entiende por qué. Yo comparto la medida porque encuentro que estamos en una situación extrema, pero lamento que no haya habido una progresión de otras medidas que permiten evitar tal vez llegar a esto, o haberlo hecho solo en el caso de haber llegado a un extremo como el que nos encontramos hoy día. Entonces, la medida en sí misma, por sí sola, no va a solucionar el problema, pero es una medida de emergencia para una situación también de emergencia. ¿Qué otras medidas debió haber tomado un gobierno? Primero, estar presente e intentar. Perfecto, no todo va a resultar siempre, pero sí tiene que tomar medidas procurando que esto se ponga fin, y yo no veo que se haya hecho ninguna. Creo que, por ejemplo, tendría que haber dotado a las policías locales de todas las herramientas necesarias, con dotación humana, de equipamientos, de recursos necesarios, como para enfrentar esta situación que era
más grande de la delincuencia que la delincuencia habitual. Debió haber también habido una coordinación de los servicios de inteligencia mayor con mayor equipamiento, intervención de llamados telefónicos, la ruta del dinero, ver las entradas ilegales de armamento, que se hable y que se entiende que ocurre aquí con la frontera con Argentina y también por el norte. O sea, hay otras herramientas que se tienen que ir adoptando, el impedir que haya una zona del territorio donde la autoridad no puede entrar. Yo recuerdo el censo del año 2012, donde el gobierno de Piñera 1 no envió a personas que fueran a censar porque ellos dijeron aquí no entra nadie. Ahí, de alguna manera, el Estado cedió su derecho y dijo, hay un lugar en Chile donde nosotros no nos atrevemos a entrar. Eso es grave, eso no debió haber ocurrido nunca, nunca. Entonces hay distintas estrategias también para ir reduciendo estos grupos, porque mientras más tiempo pase, más van a ir creciendo y arraigándose, y logrando contactos, conexiones, espacios, etc. Entonces, esta medida hoy día es urgente y es una medida que colabora, pero sola no sirve, no va a solucionar el problema, tiene que ir acompañada de estas otras medidas adicionales y otras más que los expertos también en seguridad puedan determinar y sugerir. Espero que estén trabajando y obviamente no las están compartiendo todas, pero da la impresión, o eso pensábamos antes, que estaban ocurriendo muchas cosas que no nos enterábamos, pero resulta que nunca vimos un resultado o un fruto, y por el contrario veíamos que estos grupos avanzaron, crecieron, se fueron arraigando, y nada más que querellas ocurrieron. Entonces hay que adoptar medidas y para eso hay que ponerle la relevancia que tiene, que creo que recién el gobierno ahora está demostrando que le preocupa, lo que es bueno, pero porque ya no daba para más, y creo que requiere de una gestión permanente hasta que esto se logre reducir esta violencia y podamos volver a una condición normal, que ojalá sea lo antes posible y la excepción constitucional termine cuanto antes. Hace un par de días estuve conversando con otro candidato que, claro, comentaba esto, que quizás se dio la tarjeta roja sin sacar la amarilla antes, Claro. y quizás después la comunidad afectada en este caso quizás se va a acostumbrar a que saquen la roja siempre, y al final va a ser una situación normal. Se va a normalizar este estado de excepción y al final no va a servir de mucho. En este caso, también tuve una conversación con el fiscal nacional Jorge Abbott hace un par de semanas, en el que manifestaba que se tiene que implementar una especie de policía especializada que se quede, que aloje en este territorio. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de esta posición? Sí, yo también creo que las policías normales, o sea, es decir, no el ejército, sino que Carabineros y la PDI tienen efectivamente ramas que son especializadas con narcotráfico, con terrorismo y así como el GOPE, ¿no es cierto? Y uno ubica algunas, y esas, por cierto, debieran actuar de manera permanente, y eso también va a permitir que Carabineros pueda hacer su trabajo habitual, porque los delitos normales siguen ocurriendo y no hay equipamiento. El otro día conversábamos también que hay comisarías en estas mismas zonas rojas y en otras ciudades donde hay mucha delincuencia que tienen un radio patrulla destinado a la comunidad y que además está malo y que siempre tiene los neumáticos. O sea, es una situación muy dramática y por lo tanto debiera equiparse a Carabineros para su labor habitual, que yo creo que no está bien equipado, y por supuesto creo que puede ser una buena medida para evitar también que hayan militares con este estado excepcional, sino que haya Carabineros de manera normal, habitual, que tengan estas ramas especializadas que puedan actuar de manera tal vez más permanente, como bien decías tú, tal vez quedándose en el lugar hasta que ya transcurra un tiempo largo y esto termine, y así evitar el tener que activar esta medida extraordinaria, que además no, por definición no puede ser permanente, no nos vamos a llegar a acostumbrar, porque esto no es para siempre, es algo muy temporal, es algo para el momento y no va a poder permanecer. Entonces sería muy dramático si simplemente mantenemos esta medida, se agotan los plazos, no se renueva o no se puede renovar nunca más y volvemos a lo anterior sin haber resuelto el problema y sin haber adoptado otras medidas. Por lo tanto, ojalá que la autoridad en este tiempo esté adoptando todas estas otras medidas extraordinarias, con las mejores inteligencias trabajando, con los mejores oficiales poniendo lo mejor de lo suyo para contribuir a que esto de manera normal, no extraordinaria, pueda manejarse y además reducirse, porque tampoco nos queremos acostumbrar nosotros a las portadas como estamos ya acostumbrando. ¿Cuáles serían los entes que tendrían que estar en una mesa técnica, que tendrían que conversar este tema, ya dejando de lado un poco la fuerza policial o militar? ¿Tú te refieres para enfrentar el tema del terrorismo? Así es. Bueno, yo creo que en el tema del terrorismo
están, por un lado, todas las víctimas o los que se ven directamente afectados, que ahí son todos los que transitan por las rutas que no se pueden transitar o que son peligrosas. Estoy pensando en camioneros, en transporte, por ejemplo, de buses, todas las empresas que están en el sector y que no pueden desempeñar sus labores de manera habitual, los alcaldes de las comunas donde están la mayor violencia. O sea, la comunidad en realidad, todos los que se ven directa o indirectamente relacionados o vinculados con estas situaciones de violencia, las agrupaciones de víctimas, las comunidades que viven también en esos sectores que también son víctimas, por lo tanto, todos ellos más presencia de autoridades y también de las fuerzas policiales habituales, de carabineros y de la PDI. Perfecto. Pasando a otro tema, Stefan. El programa de gobierno de José Antonio Kast ha sido criticado por varios flancos. Uno es la eliminación del Ministerio de la Mujer o absorción del Ministerio de la Mujer y Cernamec por un Ministerio de la Familia, lo que ha tenido a los grupos, ¿cierto?, feministas que van a favor de la mujer, ¿cierto?, con bastantes críticas. Hoy en la mañana un video viralizado en redes sociales donde una vaca era pintada, ¿cierto? Se criticó bastante. ¿Qué piensas con respecto a ese lado de las críticas sobre el plan de gobierno de José Antonio Kast, Stefan? Mira, no he visto el video de la vaca, no sé a qué te refieres, pero... Era una feria ganadera. Se pintó una vaca ¿Ya? con spray, con bota Kast, se le pintó la cabeza, el cuerpo igual. ¿Como a favor de la campaña de Claro, Kast? No entendí. claro. Ya no sé, no lo he visto. Mira, el tema de la disminución de los ministerios o de achicar el Estado, yo lo comparto, por supuesto en la medida que no dé un peor servicio, sino que lo haga más eficiente, que lo haga incluso mejor, con menos recursos, o me parece genial. Yo comparto eso, encuentro que hay algunos ministerios que podríamos perfectamente bien absorberlos o fusionarlos con otros, y creo que ahí es algo que hay que hacer para hacer el Estado más eficiente y el impedir también tanto cargo que uno a veces siente que de verdad es gente que está ahí para solamente devolverle favores políticos. Entonces uno siente que se hacen crecer el Estado solamente con esa finalidad y que no lo hace más eficiente. En ese sentido yo lo comparto. Ahora, puntualmente respecto del Ministerio de la Mujer, yo no soy ni me declaro feminista, pero sí entiendo la relevancia de fomentar políticas que insertan o hacen participar de mejor forma a la mujer, porque efectivamente el rol de la mujer ha estado, tal vez hoy día ya no tanto, pero sí ha estado disminuido o relegado y requiere, ¿no es cierto?, de un cierto empujón, pensando en el tema laboral, ¿no es cierto?, de la mujer, dada su condición de madre, y eso genera, ¿no es cierto?, un montón de circunstancias. No sé si ese ministerio es el que precisamente debiera fusionarse con otro. Entiendo, como tú bien dices, que la propuesta no habría sido eliminarlo, sino que hacer junto con otras fusiones que ese también fuera un ministerio fusionado. Si el rol que cumple ese ministerio lo va a seguir desempeñando este ministerio nuevo fusionado y eso lo hace más eficiente, me parece bien. Ahora, si eso hace que se va a prestar menos atención y lo que hacía ya no lo va a poder hacer, entonces me parece que no sería una buena medida y sería bueno mantenerlo separado. Yo creo que eso hay que analizarlo respecto de varios ministerios. Me gusta la idea de achicar el Estado y hacerlo más eficiente, no por ello un Estado que no va a estar presente, es más, puede tener aún más recursos para llegar con más y más pronta ayuda. El hacer más tecnológico el Estado puede contribuir a ello, sin dejar de prestar servicio o incluso mejorando su servicio. Pero por supuesto hay que estudiar caso a caso cuáles ministerios serían los que se podrían fusionar. Perfecto. Como último punto, Stefan, en tus promociones, publicidad, ¿cierto? Hay un tema que habla de la defensa de la niñez. Y aquí también en el programa de José Antonio Kast se habla de la eliminación del Sename. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, yo no sé exactamente las propuestas que tiene el programa de Kast respecto de la eliminación del Sename. Lo que sucede es que recuerda que el Sename está siendo modificado. El Sí. Sename cumplía dos funciones, ¿verdad?, con los niños que estaban sancionados por la justicia y los otros niños que se encontraban en otra situación de abandono, ¿verdad?, o de requerir protección. Por lo tanto, eso ya está en un proceso de modificación. Sí, el tema de la infancia es un tema que da la idea de que se ha utilizado bastante políticamente. De hecho, había una frase muy utilizada
que era los niños primero, que es una muy buena frase, pero que yo he tenido el cuidado de no usar, porque es una frase que creo que se manoseó bastante, que vendió mucho, pero que en la práctica yo no vi a ningún parlamentario tan preocupado de la infancia, ni tan pendiente de cuidar a los niños. Nosotros hemos hecho programas de radio y también live hablando del tema infancia porque efectivamente es un tema que yo percibo que está bastante abandonado, como que es un poco como dejado justamente lo contrario, al final. Los niños no pagan impuestos, los niños no generan recursos o riqueza al Estado, sino que demandan recursos del Estado, los niños no salen a manifestarse, entonces los niños son dejados al final, más aún los niños que están institucionalizados. Y yo creo que es importante que nosotros asumamos que cómo tratamos a los niños dice mucho de cómo somos como sociedad. Yo creo que sobre todo los niños institucionalizados debieran tener lo mejor en profesionales, lo mejor, se ha cambiado esa ley y hoy día están pasando a casas de acogida que entiendo que están funcionando mucho mejor. Pues bien, hay que poner exactamente todos los mejores recursos para que precisamente los niños, por ejemplo, que están institucionalizados sean, por ejemplo, los primeros en vacunarse, los primeros en recibir ayuda, siempre no los primeros en la fila, porque no quiero decir esa palabra, pero sí lo han pasado tan mal, tal vez en la sociedad son los que peor lo han pasado, porque son niños y están solos, y el Estado no los ha cuidado bien. Entonces deberíamos hacer un esfuerzo muy superior para que efectivamente obtengan las cosas primero y mejor. Y ahí yo creo que hay que invertir todo nuestro tiempo, porque además son el presente y el futuro de nuestro país, y también invertir todos los recursos necesarios sabiendo que no va a tener el rédito, ¿no es cierto?, sino que es una inversión en nosotros. Y si yo tengo hijos que tienen padres, tienen la protección de alguien, por muy mal que uno lo pueda hacer, o por imperfecto que uno sea, o por tarde que pueda llegar, o no tener todos los recursos siempre, eso sí, pero es distinto a aquellos niños que no tienen nadie que vele por ellos. Ellos deben tener lo mejor y con el mayor cariño de parte del Estado. Entonces yo sí creo que ese es un compromiso mío, el de la infancia, y yo creo incluso que de ser parlamentario debiera tener un asistente, uno de mis asistentes debiera ser en tema de infancia para que permanentemente en todos los proyectos de ley donde se cruce la infancia, en educación, en financiamiento, en temas de Sename, en temas de justicia, etcétera, etcétera, siempre esté presente el velar por los niños y tener en esta dispersión de normas que afectan a la infancia, tener una claridad y poderlas cruzar todas con tratados internacionales para que efectivamente tengan una prioridad en el trato del Estado respecto de ello. Bueno, Pucón es una comuna turística donde se da realce al medio ambiente, ¿cierto? Mucho se ha hablado de la conversación actual, es que no vamos a poder cambiar, frenar lo que está pasando en el tema medioambiental. Sino que vamos a tener que adaptarnos a este cambio que está sufriendo el planeta. ¿Cuáles son las propuestas con respecto al tema medioambiental que tienes, Stefan? Bueno, efectivamente el tema medioambiental, hay varias aristas que nosotros podemos, por las cuales lo podemos enfrentar. Uno es el crecimiento de la demográfico y la forma en la que planificamos las ciudades. Yo creo que ahí nos falta una coordinación en las municipalidades. Recuerda que solo las municipalidades grandes tienen el equipo de profesionales para hacer sus planes reguladores que proyecta el crecimiento. Y eso es súper importante porque ahí tenemos que ver, por ejemplo, en el mismo caso Pucón y Villarrica, el proyectar el crecimiento tiene que ver con el uso de los caminos y carreteras y accesos, pero también tiene que ver, por ejemplo, como ocurría antes, con las descargas, ¿no es cierto?, que se hacían al lago, ¿verdad? Eh, Eso no estuvo bien planificado. Y cuando crecen las municipalidades tienen a estos equipos y cuando no, de alguna forma piden prestados plan reguladores que no se ajustan necesariamente a su municipio. Creo que ahí hay una labor de coordinación y de planificación nacional del crecimiento. Cada municipalidad sabe las necesidades que tiene y sabe también hacia dónde puede crecer, pero eso tiene que estar de alguna forma coordinado y regulado, porque también bien sabemos que esos permisos de construcción le generan recursos económicos a la municipalidad. Y después en pagos de contribuciones, ¿verdad? Pagos de patentes de vehículos. Entonces, por un lado, es como una tentación un poco terrible. Te vas a llenar de autos, pero te vas a llenar de autos y te vas a llenar de patentes a pagar en marzo. Entonces, es como malo, pero bueno. Entonces, aquí tiene que haber una coordinación. Entonces, efectivamente, la contaminación es real, eso nos ha generado problemas y tenemos que ajustarnos a eso, pero una de las formas en las que podemos trabajar aquello es en este crecimiento programado. Otro tema es el tema de las aguas, que también nos está afectando incluso en nuestra región que tenía tanta agua.
porque efectivamente hay menos agua, aun cuando no estamos en la misma situación que otras regiones del centro o del norte del país, pero sí tenemos que prever hoy día. Creo que ahí hay que hacer inversiones importantes, hay que hacer obras de ingeniería importantes, con recursos públicos, algunas de ellas, otras tal vez se puedan hacer a través de concesiones con recursos privados, pero tenemos que hacer todas las obras necesarias para que el agua llegue a todos los lugares donde haya asentamiento poblacional, y también se hagan todas las obras de ingeniería para impedir que sigamos perdiendo esa agua que se pierde y que llega al mar, ¿verdad? Que es agua dulce que llega al mar. Bueno, hay formas de con diques y piscinas y pozones y cosas así, pero son inversiones muy caras. Entonces, bueno, dado que estamos aún a tiempo, a lo menos en nuestra región, tenemos que hacer todas esas inversiones. Yo creo que la inversión va a ser principalmente pública, pero vale la pena, por lo que tú además señalas. Pucón, Villarrica, Licanray, bueno, toda la zona es turísticamente muy valiosa, muy apetecida, y entonces preparemos para que sea una industria muy productiva y beneficiosa, y por supuesto, pensando en que eso va a tener que durar mucho tiempo, y entre otras cosas es a través de estas medidas de protección y de cuidado. Estefan, cuando este 21 abramos esa papeleta gigante, ¿cierto? ¿Por qué la gente debería votar por ti? Mira, yo me quedé con la sensación después de la constituyente que lo que nosotros planteamos en esa candidatura era pensando en la Constitución, pero muchas cosas son los mismos principios. eh, Tuvieron una alta adhesión, alta, que nos dejó en el segundo lugar de 56 candidatos. Yo creo que puedo representar, y por eso estoy ahora en esta carrera a diputado, yo creo que puedo representar a ese segmento que se sintió identificado con nuestras propuestas y que no está representado hoy día en el Parlamento. Creo que hay que renovar efectivamente las caras, no porque lleve mucho tiempo, sino que porque no están dando buen resultado en el Parlamento. Lo que estamos viendo hoy día responde a un manejo político, y también qué han hecho nuestros parlamentarios respecto a todos estos temas que estamos conversando y otros muchos más, y por lo tanto se ha farandulizado. Hemos visto conductas, el naranjazo del otro día, una cosa a mi juicio vergonzosa, que también había ocurrido años atrás, también vergonzosa, donde ya las instituciones están siendo muy mal utilizadas y hace falta personas serias, pero también preparadas. No basta con gente nueva, sino que gente que tenga preparación, y yo creo que es bueno volver a votar por personas que sean consecuentes, que yo le pueda decir, usted dijo esto y espero eso de usted. Ahora, eso demanda que nos puedan conocer, y eso es difícil en una candidatura, que puedan saber cómo es uno, pero creo que, por ejemplo, una entrevista como esta permite que uno pueda hablar de distintos temas, y que el votante pueda decir, ah, esta persona me parece sensata, me parece preparado, y creo que podría representarme. Y creo que eso es clave en este momento, cambiar a las personas, pero por gente preparada. Yo estoy dispuesto a eso, así que los invito a participar, a votar, a no quedarse en su casa, a escoger a sus representantes, informarse respecto de quiénes son los candidatos, y a votar, ¿no es cierto?, con consecuencia, en conciencia, y en este caso votar por el número AP98. Perfecto, Estefan. Muchas gracias por tu tiempo. Ojalá nos encontremos durante el post, las post-elecciones, ¿cierto? Así es. Y veamos cómo te fue. Independiente del Encantado. resultado. Muy bien, encantado. Perfecto, Estefan. Muchas Que estés muy bien. gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes por esta oportunidad, y un saludo a todos ustedes en su casa. Que estén muy bien. Chao.